Hay muchos días, muchas iniciativas que transcurren en torno al tema de la paz, pero hoy es importante tener en cuenta este contexto de un día internacional, es decir, de un día que es transversal a todas las naciones, a todas las sociedades y a todas nuestras prácticas que tenemos en la vida cotidiana. ¿Qué es la paz? Una definición bastante compleja que nos lleva a distintas interpretaciones, pero ante todo la paz es el respeto al otro y la posibilidad de coexistir en la diferencia. Y hoy con el tema de la paz hemos querido dar no un enfoque diferente, sino un enfoque fundamental que hoy se está trabajando no solo en Colombia, sino en el mundo. ¿Cuál es el papel de la economía? ¿Cuál es el papel de los empresarios? Y en general, ¿cuál es el papel del sector productivo en generar espacios de reconciliación y credibilidad en eso que llamamos la coexistencia en la diferencia? Muchas veces hemos pensado la paz únicamente como el cese del fuego y la firma de un acuerdo, pero tal vez nos hemos equivocado y nos hemos dado cuenta en el contexto del posacuerdo que la paz implica muchas más variables. Implica la reconciliación, pero también la esperanza de poder tener formas de poder sobrevivir y de poder ser útiles en la sociedad. Sé que cuestionamos el modelo de mercado, el modelo capitalista, pero también ese modelo tiene que ser reinventado bajo nuevas estrategias que animen a la gente a participar de la cadena productiva. De eso vamos a hablar hoy, de cuáles son esas opciones que también se nos presentan en una paz que se piense desde la economía, desde las prácticas cooperativas, desde la idea de ayudarnos entre todas y todos. Ese es el propósito esencial de la clase de hoy. La economía solidaria como una forma de apostar a la paz. Y aquí un mensaje, y el mensaje central hoy que queremos dejar y que vamos a desarrollar es que la paz no es solo, aunque se respeta esa perspectiva, no es solo hacer talleres, no es solo invitar a la gente a generar procesos de reparación simbólica, sino que también indica darle a la gente motivos y esperanzas para poder desarrollar su vida cotidiana. Pues bien, ese es el mensaje que queremos dejar el día de hoy, y pues si vamos a hablar de economías solidarias, tiene que ser de la mano de dos expertos y dos personas que nos han acompañado hoy a nuestro estudio en vivo e indirecto. Entonces quiero saludar a nuestros invitados, quiero entonces darle el saludo especial. Vamos a darnos la mano en pandemia, estamos vacunados afortunadamente, pero sigámonos cuidando después de tanto tiempo en el encierro, en el aislamiento. Estamos volviendo a coexistir, a generar otras estos espacios de integración. Entonces quiero saludar en primer lugar a Eider Barbosa, director de desarrollo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias del Ministerio de Trabajo. Me lo aprendí. Eider, muchas gracias por estar aquí. Bueno, Eider, además de que es el director de desarrollo, está cursando su doctorado en agrociencias, también está en la parte académica, y el papel de Eider es muy importante porque genera esa conexión entre la extensión social y la academia, ese diálogo que a veces se ve fragmentado. Eider se encarga precisamente desde esta dirección en generar estas articulaciones de las que nos contará más adelante. Eider, muy buenas noches a Clase Abierta. Jaime, muy buenas noches para ti, a mi amigo, mi hermano Dustin. Muchas gracias por la invitación, muy interesante tu espacio, lo he seguido con regularidad, admirable este ejercicio que estás haciendo. Y bueno, hablaremos hoy de economía solidaria y cómo representa una alternativa para la construcción de paz en Colombia. Que eso también trata tu tesis doctoral, de la conexión de economía solidaria con la construcción de paz. Así es, mi tesis doctoral es Economía Solidaria y Paz, política pública para la población reincorporada en el marco del Acuerdo Final de Paz. Te hago una claridad solamente, el doctorado es en Estudios de Desarrollo y Territorio. Estudios de Desarrollo y Territorio. En agrociencia. Me dijeron que están en el nuevo doctorado, Estudios del Desarrollo, pero también en La Salle, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces en Estudios del Desarrollo, y qué bueno que estos doctorados estén enfocados a formular política pública, que no se queden en una biblioteca y en un repositorio, sino que sirvan para generar acciones concretas. Ya hablaremos más adelante de eso, Eider. Y entonces ahora sí, mi estudiante candidato a doctor ya en agrociencias, docente de la Unidad Agustiniana,
investigador y que también ha estado compartiendo con Eider estos espacios de economía solidaria, generando precisamente ese diálogo entre academia y extensión social, o academia y sector externo, lo que llamamos sector real. Estamos presentando entonces a Dustin Gómez, que ya ha estado en nuestra clase. Le vuelvo y le doy la mano porque es doble vez que le damos la mano aquí a Dustin, que ya nos ha acompañado en clase abierta. A Dustin siempre le agradeceré, que es uno de los grandes impulsores de esta iniciativa, cuando desde el año pasado empezamos a hacer esos pruebas, esos pilotos cero, y que nos ha ayudado también a que esta iniciativa pues vaya creciendo, y pues tenerlo hoy de invitado es muy importante para reflexionar sobre estos asuntos. Dustin, muchas gracias. Tú sabes que a mí me encantan todos estos espacios, y más porque es necesario que generemos sinergias, y no solamente, como tú muy bien lo dices, nos quedemos en la estantería académica, en las elucubraciones, que son muy importantes, sino que estos ambientes nos pueden ayudar a darnos cuenta cómo la institucionalidad del Estado, cómo la academia y los actores sociales podemos construir una línea argumentativa, como es una paz, que es mucho mejor una paz mal hecha que una guerra con justicia, como alguna vez escuché por ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, lindo. Muy bien, esa idea con la que arrancamos nuestra clase abierta, y empecemos entonces, Eider, a explicarle a nuestros estudiantes que en las clases casi siempre tienen una visión de desesperanza frente a las instituciones, de decir que en el Estado no se hace nada, que el Estado es corrupto, que en el Estado no hay transparencia, que en el Estado no hay políticas públicas, y puede que suceda así en varios sectores del Estado, pero yo creo que también es una generalización injusta con los que están también trabajando desde la función pública. Expliquémosle a nuestros usuarios que ese es el fin de la clase abierta. ¿Qué hace esta unidad en la que tú trabajas dentro del Ministerio de Trabajo? Claro que sí, Jaime. La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias es una entidad pública del orden nacional adscrita al Ministerio de Trabajo, que tiene como principal fin el fomento y el fortalecimiento de organizaciones de economía solidaria en Colombia, de la economía solidaria en Colombia. En Colombia, la institucionalidad que apoya la economía solidaria tiene 90 años. En el 1931, se expide la Ley 24, que este año cumpliría 90 años, lo que representa uno de los ejercicios regionales más importantes e interesantes en el fomento de este modelo económico alternativo. Con esas tres palabras podríamos definir qué es economía solidaria. En Colombia está reglamentada por medio de la Ley 454 de 1998, que en su artículo segundo la define como un sistema socioeconómico, cultural y ambiental organizado por un conjunto de fuerzas asociativas que basan relaciones en solidaridad, cooperación, ayuda mutua, con un fin específico, y es el desarrollo integral del ser humano. Y aquí ya hay diferencias fundamentales con el modelo mercantilista, donde su fin es el lucro per se. Acá no, acá por supuesto hay una comercialización de bienes y servicios que se dan, pero no se habla de un lucro, sino de un desarrollo integral del ser humano. No se habla de utilidades en el ejercicio económico, sino de excedentes, y estos excedentes se reutilizan en la propia organización, en su funcionamiento y en la capacitación continua a las asociadas y a los asociados de una organización. Hay un desarrollo normativo bastante interesante que en los últimos años se ha dado en Colombia, de lo cual hablaremos más adelante, y que posiciona a Colombia como un líder regional en el fomento de la economía solidaria, porque también, como lo mencionaremos, es un modelo que atiende principalmente y de manera especial a una población vulnerable, y en Colombia tenemos gran parte de población vulnerable, entendida como víctimas del conflicto armado, población reincorporada, mujeres y padres, o mujeres y hombres, mejor, cabezas de hogar, sí, con enfoque de género, jóvenes y una población rural. Así está definido en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno presidencial. Con base en ello trabajamos. Muy bien, entonces ya nos va quedando una primera idea en nuestra clase abierta. El fin de la economía solidaria no es el lucro, sino el desarrollo del ser humano. Así es. Dustin, hablemos en profundidad, o si lo permite la clase y el espacio, de
¿qué entendemos por cooperación y qué entendemos por solidaridad? Que también a veces son palabras que parecen estar desgastadas en el lenguaje que usualmente utilizamos en temas de construcción de paz. ¿Cómo podemos entenderlo dentro de este contexto? Pues la solidaridad en términos generales es la empatía con el otro, ¿no? Aunque uno puede hacer un recorrido histórico de muchos filósofos que han hablado de ello, uno podría enfatizar que es, en términos generales, ponerse en los pies del otro, ¿cierto? Sí. Es tener esa capacidad de ver al otro no como un enemigo, sino como un potencializador de lo que yo soy, ¿cierto? Y que con él genero una construcción de la vida, porque ante todo somos unos seres sociales. Es un error tangencial, por ejemplo, de la economía convencional, que nos ha enseñado al individualismo y a la competitividad, que aunque son características de los seres vivos, no son solamente esas, hay otras apreciaciones como también la solidaridad. Cuando también hablo de solidaridad no estoy diciendo de hola, somos lindos, vamos a ayudarnos, todo es lo mejor. No. Sí. Aquí uno respeta al otro actor social, porque claro. En serio, algunas veces hemos estado hablando de esto y entonces, ay no, se emocionó. No. Sí. No es simplemente el discursito de que todos somos buenos, no, ese no es el discurso. Es que yo concibo al otro como otro ser, no como un enemigo, sino como otra persona que podemos construir, ¿cierto? Es la solidaridad. La cooperación ya es dependiendo desde qué autor estemos hablando, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, hablar desde las ciencias de la complejidad, específicamente de Axelrod, ¿no? Que ve el cooperativismo como la unión de varios para llegar a un fin, ¿cierto? Pero ese fin no necesariamente es el objetivo, sino más bien el medio. El medio. O también está la posición que enfatiza la unidad administrativa de las organizaciones, pero yo creo que eso sabe muchísimo mejor ella, porque es el experto aquí más en esas categorías que yo. Pero lo que yo sí quiero que tengamos claro es que la economía solidaria es otro enfoque, ¿cierto? Sí. Es otro enfoque, aunque está dentro de la ciencia económica, entendía esta como, en términos generales, una ciencia social que estudia la administración, distribución y producción de bienes y servicios, desde la óptica de la eficiencia y la eficacia, porque estos son escasos. Y como ciencia social tiene escuelas, es decir, formas de interpretar el objeto de estudio a través del tiempo. Una de esas formas, porque todavía falta mucho para decir escuela, es la economía solidaria. Y eso, remitiéndome por ejemplo a lo que dice Arturo Escobar, es que las dinámicas del momento, del presente, se necesitan de otras categorías y otros conceptos. O sea, no podemos estar utilizando las mismas. Sí. Mercantilismo, mercado, competitividad, porque claramente eso no ha contribuido lo suficiente para mejorar el tejido social. En consecuencia, la economía solidaria es un punto neurálgico y la cooperación como la solidaridad son características, son virtudes con las cuales podemos construir sociedad. Y se demostró que en época de pandemia el mercado no fue solidario, el mercado del competitivo no fue solidario, sí. Y por el contrario demostró bastantes fragilidades y recurrió al Estado, que siempre me ha parecido muy curioso eso dentro de la economía de mercado. Eider, una pregunta que sigue articulado a lo que iniciamos en esta charla. Ustedes hacen un trabajo institucional valioso con comunidades, con cooperativas para precisamente generar estos lazos que ya Dustin también nos ha profundizado a nivel teórico. ¿A quiénes llegan ustedes en el país y cómo hacen para ir también rompiendo esos imaginarios que, insisto, hay sobre el Estado? Y de esa confusión entre Estado y el gobierno y lo que pues mediáticamente se da en el día a día, en donde pues hay distintos sucesos que desilusionan a la gente y que no le permiten ver este tipo de escenarios. ¿Cómo trabajan ustedes y qué reciben de la gente o cuáles son esas percepciones, si es que se logran cambiar cuando ustedes van al campo, al territorio? Uno de los aspectos más fundamentales en la economía solidaria es la autonomía, ¿no? Uno de sus principios. Y este principio de autonomía significa que la población demanda los servicios del Estado. No funciona de tipo asistencialista la economía solidaria, no es asistencialista, no da subsidios, sí. Da un apoyo público para la creación de una organización de economía solidaria, para la estructuración de un proyecto. ¿A través de convocatorias? No necesariamente, sí. Se pueden dar por medio de los canales institucionales, sí. Una demanda comunitaria para que el Estado apoye la conformación de formas, sí. Asociativas solidarias. Nos hemos dado cuenta, hemos detectado que una gran falla en la economía solidaria es la
es el desconocimiento de esta alternativa económica para el desarrollo de los territorios. Una primera tarea es la educación solidaria. Con actividades como esta, seguramente muchas de las personas que nos están viendo desconocen qué es la economía solidaria y desconocen que en Colombia existe una entidad pública encargada del fomento de la economía solidaria. La primera tarea es esa, visibilizar el trabajo no solamente de la unidad, porque es un trabajo público que reúne la interacción de varios agentes, además no solo estatales, también privados, con la academia, con la sociedad civil, en un ejercicio muy interesante de convergencia interinstitucional que tiene como resultado, ya lo hemos dicho, el desarrollo integral del ser humano, pero también el desarrollo local, el desarrollo territorial, la cohesión social y que representa una oportunidad para la construcción de paz. ¿Cómo llegamos a la comunidad? Por medio de sensibilizaciones en economía solidaria. Es decir, espacios de 2 horas donde damos a conocer los principios, las bondades, los beneficios, las características en general del modelo. También tenemos cursos virtuales de economía solidaria, cursos básicos, medios y avanzados para la población, gratuitos, certificados por la unidad como la entidad responsable de este tipo de espacios. Una vez pasado ese primer espacio de sensibilización, de visibilización del sector, ya entramos a trabajar directamente con la comunidad en la conformación de una organización de economía solidaria. Hacemos un diagnóstico territorial, poblacional, trabajamos con la comunidad acerca de cuál es la idea de proyecto productivo que quiere, los asesoramos en la construcción de un plan de negocio y el Estado brinda un apoyo inicial que se llama material de aprendizaje para que ese plan de negocio se materialice ya como una empresa de economía solidaria. Menciono, Jaime, que el trabajo de la unidad en el fomento de este tipo de organizaciones comprende 4 años o 4 fases y esto representa un interesante ejercicio de política pública que no es cortoplacista, sino que se piensa más a mediano plazo. ¿Por qué 4 fases o 4 años? Se entiende que en la primera fase es un proceso de creación, en los 2 siguientes años un proceso de fortalecimiento y en la 4ª fase un proceso simplemente de seguimiento, para asegurarnos que después de esas 4 fases la organización sea autogestionada, autosostenible, genere unos ingresos propios y que ya siga sola su camino dentro de la economía para darle paso a la conformación de nuevas organizaciones. Pues aquí Eider nos está dejando una base interesante de lo que puede ser un ejercicio que también sucede en clase abierta, y es que lo hacemos en vivo, en directo, pero también funciona como un material de consulta para los estudiantes o para los interesados en las distintas temáticas, como hoy lo de economías solidarias. Mira que estás dejando unos puntos muy interesantes en este proceso de aprendizaje. Bueno, el primero, los valores: desarrollo territorial, desarrollo local y cohesión social. El segundo punto, que estás hablando de algo que nos falta en Colombia, la política de Estado frente a la política de gobierno, ¿no? Entonces, 4 años pues pasan independiente de quién esté en la administración, por el Ministerio del Trabajo, por los ministerios. De manera desafortunada en Colombia pues pasan distintos sujetos y cada uno con su estilo, pero va quedando lo importante, que es esos 4 años de política pública en donde no importa quién esté, sino que hay una huella, que también es una invitación para que dentro de las comunidades tengan esa constancia de construir el proceso, de no dejarlo a mitad de camino. Bueno, ahorita hablaremos de cuáles experiencias exitosas nos puedes narrar, pero qué importante es que este tema de la economía solidaria esté anclado a un proceso de largo plazo, no a un proceso personalista, ni del estilo de gobierno del que esté ahí. Creo que, bueno, sin meterte por supuesto en situaciones apretadas, lo que ha sucedido en el Ministerio de las TICs, más allá de los 70.000 millones, demuestra que hay más políticas de personas que políticas de largo plazo. Esta política con los 70.000 millones que se robaron pues no va a quedar en nada, y va a llegar otro con otras ideas y retrasa 4, 8 o 12 años un proceso. Has tocado un tema fundamental que quiero que Dustin desarrolle, el tema de la educación en solidaridad, ¿sí? Dustin, en la academia, que es una pregunta que hago
de manera constante en clase abierta, porque invoca o convoca también a los estudiantes. Estamos preparando a los estudiantes que van a hacer estos proyectos productivos en solidaridad, educamos a la sociedad en solidaridad, o tal vez nos falta mucho más en la academia para generar esos procesos. Yo digo que es una pregunta bastante coqueta. Estoy meditando. Te puse la tesis doctoral ahí. Sí, si no sí. tenías el planteamiento del problema, ahí ya lo tienes. Sí, no, yo creo es que es un proceso muy largo, ¿cierto? Donde hay unos intereses muy fuertes en tratar de que estas líneas argumentativas no generen espacios más allá de unos talleres y demás. Sin embargo, en mi caso específicamente, desde que comenzamos a hacer estos diálogos con la unidad administrativa, con la Uni Agustiniana, Sí. pues hemos generado proyectos de investigación que tienen como línea economía solidaria, y los productos investigativos que hemos realizado van inevitablemente y hacen trazabilidad con los sílabus de las asignaturas, por lo menos de las facultades económicas y administrativas, Sí. ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acaso de experiencia, nosotros utilizamos una materia que se llama Fundamentos de Economía, que en términos generales lo que busca es identificar categorías y conceptos a través del tiempo de cómo se ha mostrado la economía. Hablamos sobre la economía solidaria y generamos unas pautas para que los estudiantes también la escuchen, pero como muy bien lo dice Eider, la gran mayoría de las personas no tienen ni la menor idea de qué es economía solidaria, o la reducen a que todos somos buenos, o por el otro lado, estos huelen a izquierdistas, estos que están hablando de que somos igual que el otro, entonces nos están reduciendo, ¿cierto? A veces como medio hippie. Exacto, no duda, eso nos ha pasado muchísimas veces, ¿no? Pero también hay universidades, por ejemplo la Javeriana, que tiene unos procesos muy llamativos sobre economía solidaria, ¿cierto? Y pues siendo ellos de donde son, ¿no? También hay procesos de la Iglesia Católica que generan esos espacios, ¿cierto? Y yo creería que sí hay actores. Claramente falta mayor divulgación, mayor debate, mayor crítica, porque inevitablemente el discurso hegemónico es la economía convencional, es decir, la economía auspiciada desde 1990, el neoliberalismo aquí en Colombia, en la que es yo me salvo y el resto mira a ver qué hace, siendo que usted necesita al otro, como lo he dicho en otras oportunidades. Entonces la economía solidaria abre esos espacios, ¿cierto? Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es que no solamente, vuelvo y repito, se quedan en las elucubraciones académicas, sino tratar de interactuar con el estudiante para ver qué él está haciendo por ese lado, pero falta mucho. Mucho. O sea, ustedes que están por ejemplo ahorita haciendo sus tesis doctorales, ¿hay libros, hay referencias, investigaciones sobre economía solidaria? ¿O es un tema más bien reciente? ¿O sí hay un camino? No, hay un camino. Sí hay un camino. O sea que estamos también ante un buen terreno. Hay en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo hay suficiente investigación, sí hay que decirlo. Sí. Hay tesis doctorales en Colombia. De economía solidaria. O sea que el tema está también. Ya hay un abono para hablar en términos productivos. Sí, no partimos de cero, no somos Adán, no, para nada. Hay un camino recorrido, falta mucho. Hay un trabajo articulado muy interesante entre el sector público y la academia, justamente para reducir esas brechas de educación solidaria con Uni Agustiniana. Y si hay Eider, esa intención del profesional cuando va a ejercer estos procesos en hacer la tarea y no pensar que se trata de un tema como medio hippie, como que, o sea, sí hay esa intención, ¿sí? En lo que tú ves a los profesionales con los que trabajas. Sí, Jaime. Es un tema que genera inquietud, que genera curiosidad, en la persona que recibe la información. Sí. Cuando ven que además académicamente hay una oportunidad de desarrollo teórico o estudios de casos o lo que sea, se vislumbra aún más esa oportunidad para continuar con ese camino. Y cuando se da una información de que no solamente se puede quedar en un desarrollo teórico, conceptual, sino que puede ir más allá y se puede conformar un proyecto productivo basado en la economía solidaria, pues aún representa un espacio donde las personas quieren saber más
y entrar más de lleno en el modelo. Y sin las universidades, los directivos, bueno, te estoy poniendo aquí ya una pregunta de tesis doctoral, sino de tipo administrativo, ¿sí le jalan a eso? Sí, mira, te pongo un ejemplo tácito, otra vez voy a hablar de la institución que yo represento, que es la Unión Agustiniana. Y es que, por ejemplo, nuestro vicerrector de investigaciones, el señor Julio León, como nuestro director de investigaciones, Mauricio Rincón, tienen una línea argumentativa frente que la agustiniana y más con sus valores de los señores agustinos recoletos, en que la solidaridad debe ser un valor que deben de construir, no solamente quedarse dentro del púlpito de la religión católica, sino generar evidencia. Sí. Entonces, desde esa perspectiva podemos ver, por ejemplo, que ellos tienen una especie de instituto de emprendimiento y algunos de los procesos que ellos han hecho van desde la perspectiva de la economía solidaria. Es decir, podemos decir que hay una relación, esto como es que se llama up-bottom, ¿cierto? En esa perspectiva, pero también bottom-up, es decir, tanto del pueblo hacia arriba como de arriba hacia abajo. Es decir, hay apoyo, hasta el momento hay un apoyo y eso me parece bellísimo. Bien, porque lo que suele pasar en las casas abiertas que dicen, no, apoyo de la academia, no hay convenio. Bueno, a propósito, la Universidad Distrital tiene un convenio con las organizaciones solidarias. Otra cosa es que falta ejecutarlo. Muy bien. Es más, mira, Jaime, nosotros con la unidad administrativa, la Unión Agustiniana Unidad, desde el 2019 generamos un convenio, ¿cierto? 2020 generamos proyecto de investigación avalado por la vicerrectoría. Bien. 21 proyecto de investigación que ya entregamos, ¿no? Y que ya estamos en otra fase, en un territorio muy lejano de Bogotá, que es Aracataca, Magdalena, cuna del premio Nobel. Entonces, ahí se nota que sí estamos haciendo algo, o sea, que no solamente estamos diciendo, ay, la economía solidaria, no, sino que estamos utilizando el discurso y entendiendo las peculiaridades del territorio y de su territorialidad, porque esa es otra, porque es que Colombia es un país diverso en todo el sentido de la palabra, ¿no? Diverso, sí. Total, radical, desde el punto de vista de la fauna y flora, pero también de los territoriales. O sea, no es lo mismo, aunque parezca obvio, pero pareciera que no es lo mismo el señor costeño que el señor del Huila, no es el mismo el señor del Huila que el señor de Bogotá. Ni siquiera el costeño de Barranquilla, el costeño Exacto, de Cartagena. Sí, total, sí. Entonces, esas peculiaridades, algo que tiene hermoso la economía solidaria es que es capaz de identificarlas y buscar las potencialidades que tiene el territorio, porque la economía solidaria, ante todo, es usted qué puede ofrecer y yo cómo puedo ser su mediador. Es otra cosa. No es, usted no tiene nada, mire a ver qué hace. No. Es, mire lo que tiene a su alrededor, qué potencialidades tiene su territorio, qué potencialidades tienen las instituciones que tienen ellos, y mire cómo nosotros podemos hacer un diálogo. Y claramente ahí es radicalmente importante la academia, porque si solamente habla la institución, pues sí, bien, ellos tienen todas unas características, unos procesos, pero también tiene que hablar la academia, pero sin olvidar el actor social. El actor social es radicalmente importante, porque es que, como lo dice muy bien Eider, yo no le digo usted qué tiene que hacer, sino cómo usted y yo podemos dialogar y construir algo en el cual el fin no sea simplemente el lucro, que es importante porque vivimos en un sistema capitalista y el que no tiene dinero se muere de hambre, las cosas son como son. Sí. Pero que no solamente es adquirir eso, sino cómo podemos organizarnos, cómo podemos cooperar y que esas inversiones que hagamos, esos costos, esos gastos, también representen una forma de resarcir la humanidad, ¿no? Resarcir la naturaleza, que el discurso convencional sencillamente lo ve como un stock, lo ve como simplemente otro elemento más, ¿no? Aquí nosotros no, aquí nos importa también el otro. Nos importa el otro. Muy bien, vamos a entrar en la segunda parte con las experiencias de reconciliación que ha vivido Eider en su correría por Colombia con este tema de las economías solidarias y las organizaciones solidarias, y saludamos aquí a nuestros televidentes, que ahorita había visto que conectado uno y dije, ay Dios mío, no, pero fue que lo tenías actualizado, pero no, ahora sí, también conectados. Bueno, saludemos entonces a Braulio Vázquez, a Erika Lara, a José Libardo Díaz, miren, nuevos nombres aquí aparecen. Eso está bien, traer aquí a los que generan estas audiencias. Mariluz Loaiza, Fabián Ortiz, Laura Olaya, David Laguna, Zulma Avellaneda, docente, Andrea Rodríguez, Miguel Aguirre, Henry Vargas,
Angie Sicua y dice Henry Vargas, de ahí el estudio bibliométrico en economía solidaria realizado con estos dos expertos, que ya está hablando de lo que ustedes han venido haciendo. Angie nos dice, todo comienza con la pedagogía y el conocimiento. En materia económica andamos muy flojos, es algo que siempre está presente en la vida. Y bueno, estos son hasta ahora los comentarios que están en estos momentos en nuestro canal de YouTube. Agradecemos a las personas que están conectadas, una muy buena sintonía como siempre, porque traemos también a las personas que tienen su fanaticada para que nos ayuden a impulsar este canal. Mamá, me estás viendo. Mamá, ojalá tu mamá lo esté viendo. Muy bien. Eider, pues estamos en el Día Internacional de la Paz y el mensaje con el que iniciamos hoy la clase es que la paz pues no se reduce al cese del fuego, a la firma de unos acuerdos entre un actor como la guerrilla y un actor como el Estado. ¿Qué experiencias de reconciliación también has vivido dentro de este ejercicio de organizaciones solidarias y que permiten decir, bueno, dentro de esta comunidad ha habido un proceso de transformación, de superación por lo menos de las condiciones del conflicto que les permiten tener otro estilo de vida? La paz con una apropiación de los territorios y permita también a las comunidades vivir de otra manera la superación del conflicto, más allá de lo que ven en televisión cuando firman los actores involucrados, es decir, el Estado y los actores o los grupos armados ilegales. ¿Qué experiencia nos puedes relatar? Voy a responder tu pregunta en dos momentos. En un primer momento, quiero mencionar que el Acuerdo Final de Paz, en su punto número 1, Reforma Rural Integral, establece el compromiso de la adopción de 16 planes nacionales sectoriales. Sí. Entre esos 16 planes nacionales sectoriales hay 3 en los que trabajamos directamente, que son el plan de comercialización, que busca una comercialización justa en la compra y venta de productos del campo, el plan de generación de ingresos de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, estos dos liderados por el Ministerio de Agricultura, y el plan nacional de fomento de la economía solidaria y cooperativa rural, PLANFES, liderado por la unidad con ejecución por parte de la unidad. Esto quiere decir que el Acuerdo Final de Paz establece las bases para el desarrollo de una economía solidaria en los territorios que favorezca el desarrollo local, el desarrollo territorial y la construcción de paz. Te interrumpo para dejar esto aquí enmarcado. Esto es un punto que yo desconocía absolutamente. Obviamente en clase abierta yo también salgo de la ignorancia. Es decir, que en el Acuerdo de Paz hay un proyecto y un planteamiento, un argumento sobre economía solidaria. Sí, sí. Bien. La base conceptual Muy de bien, la reforma rural integral para el desarrollo del campo y la economía solidaria. Sí. Eso es importantísimo. El PLANFES, el Plan Nacional Sectorial de Fomento de la Economía Solidaria, ya está adoptado, está en ejecución de parte nuestra,
Y ahí enlazo con la segunda parte de la pregunta. ¿Qué experiencias exitosas? El PlanFest nos deja experiencias exitosas en 3 municipios de Córdoba y en uno de Cesar: San Alberto, San Antero, San Bernardo y Montelíbano, con una población víctima del conflicto armado. Muchas de estas personas víctimas son mujeres que se organizan en organizaciones de economía solidaria con proyectos productivos que ven un cambio en la forma nueva de hacer economía, un cambio en sus vidas, podría decir, y son palabras de ellos, un renacer. Sí. Tenemos experiencias, por ejemplo, con población wayú en La Guajira, en el marco del cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, con indígenas, con mujeres wayú, tejedoras, que se organizaron en formas asociativas y tienen proyectos productivos. Podríamos mencionar el Cauca, un departamento con altos índices de pobreza extrema, de violencia, de conflicto, claro, pero también con un alto número de organizaciones de economía solidaria creadas. Varias de ellas por población reincorporada. La población reincorporada es población que hacía parte de grupos armados ilegales y que ahora está inmersa en circuitos legales económicos. El Cauca. Nariño, en Tumaco, por ejemplo, hay una alianza público-privada para el fortalecimiento de la empresarialidad en Tumaco. Podríamos hablar de el cumplimiento de política pública de COMPES. COMPES es documentos del Departamento Nacional de Planeación, sí. Es Consejo Nacional de Política Económica y Social. La unidad trabaja en la ejecución de varios COMPES, por ejemplo el COMPES de la reconstrucción de Mocoa. Cuando hubo la avalancha hace unos años en Mocoa, Putumayo, que destrozó una buena parte del municipio, se elaboró un documento COMPES para la reconstrucción de Mocoa, y uno de los elementos conceptuales de la economía solidaria, para que esta población que se afectó, que quedó sin ingresos porque sus proyectos productivos pues desaparecieron, basaran ahora su nueva empresarialidad en la economía solidaria. Y hay organizaciones de economía solidaria creadas en Mocoa, trabajamos con ellos. ¿Qué más podría? En Caquetá. Pero por ejemplo en Mocoa, ¿qué tipo de productos, por ejemplo, son los que se trabajan? ¿Qué tipo de servicios? Varias organizaciones agropecuarias que además tienen una particularidad, y es que trabajan también garantizando una seguridad y una soberanía alimentaria local. Es un tema muy importante, los circuitos cortos de comercialización o las compras públicas locales, que buscan eliminar al máximo la intermediación en la compra y venta local de alimentos. Sí. Porque esa intermediación, según unos cálculos muy preliminares, esa intermediación encarece en una tercera parte los productos. Sí. Pero ese mayor valor queda en el intermediario y no en el productor local. Sí. Los circuitos cortos, al intentar eliminar al máximo esa intermediación, hace que ese mayor valor quede en la producción de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, garantizando unos mejores ingresos al campesino. Eider, todo lo que me estás comentando yo lo ignoro, entonces voy a poner un ejemplo. Sí. Yo soy un productor de panela, sí, en el territorio. Entonces para mí producir la panela vale 500 pesos. Entonces evito que se la venda a un intermediario en que me toque vendérsela a 400 pesos para poderle negociar, sino que yo puedo ir directamente al mercado y venderla en 800 pesos y así puedo ganar. No me gano 100, sino me puedo ganar 400 pesos y puedo con esos 400 pesos seguir reactivando mi sector o generar, por ejemplo, condiciones de empleo en las personas del territorio que las puedo contratar porque he ampliado la base de mi producción. Así es. Bien, Sí. perfecto. Perfecto, sí, porque yo ignoro todos esos temas y los admiro mucho porque creo que de ahí se genera. ¿Cómo les llamaste los circuitos locales? Circuitos cortos de comercialización o circuitos de proximidad. Circuitos cortos de comercialización. Miren, hoy en la clase hemos también visto alternativas, porque muchas veces nos quedamos en la denuncia, en la crítica, en que no se puede, pero hay oportunidades prácticas y posibilidades, pero eso no quiere decir que no problematicemos. Y aquí le tengo la otra pregunta doctoral a Dustin, que está haciendo su doctorado en agrociencias en un tema que uno, por ejemplo, uno oye un doctorado en agrociencias y no le parece exótico cuando debería ser lo normal en Colombia, sí, en un país de agro. Yo me acuerdo mucho de un profesor que nos decía: ustedes para qué vinieron a estudiar ciencia política si lo que ustedes debieron estudiar fue ingeniería agrónoma. Y siempre me quedó esa idea que efectivamente era de esa manera.
Entonces, ¿qué tenemos también que hacer como sociedad para superar esos imaginarios que tenemos frente al tema del agro, frente al tema de este sector productivo que en ocasiones está tan descuidado, no suscita el interés tampoco de la sociedad, o genera también unos imaginarios de ver al campesino como un personaje exótico y no como un elemento fundamental de la cadena productiva en Colombia o del mercado? Pues yo creo que en primer lugar la academia ya está tratando de olvidar esos reduccionismos de la dicotomía entre lo rural y lo urbano. Por ejemplo, hay teorías como la nueva ruralidad, sí, que enfatiza que en eso, entre comillas, ruralidad no solamente vive de la agricultura, sino de muchos sectores que redondean y pueden mejorar un poco los mejores de vida. Entonces yo creo que la academia está tratando de superar eso y eso es un buen punto. Lo segundo es que también es necesario socializar lo que hacemos. Por ejemplo, con Eider hemos publicado artículos, ¿cierto?, en diferentes lugares donde tratamos de mostrar lo que hacemos. Por ejemplo, lo que se hizo de Plafes de Sarantero fue el pueblo, ¿no? Eso se publicó en la revista Otra Economía, que es de Argentina y que tiene que ver mucho con economía solidaria. Otros, por ejemplo, que ya hicimos sobre la construcción de la economía solidaria en la revista Iberoamericana de España, ¿cierto? Bien. O como dijo Henry, que Henry es un compañero de la Universidad de La Salle, que es profesional en sistemas de información. Hicimos un estudio muy pequeño de bibliometría. ¿Bibliometría? Sí, excelente. Porque él es el duro, ¿no? Nosotros ahí dialogamos, porque él es el que sabe esas cosas, y pudimos mostrar cómo hay tendencias, cómo hay autores, cómo, por ejemplo, la universidad cooperativa a nivel mundial, según la observación que nosotros hicimos, es una de las universidades, una de las instituciones que más documentos genera sobre economía solidaria. Entonces, eso es un buen punto. Buen punto. La otra es que el agro, pues claramente tiene unos problemas muy fuertes, porque yo me atrevería a decir que aquí en Colombia nunca había una política agraria, sino unas reformas coyunturales y sobre todo que van bajo los grandes capitales y sobre todo los grandes monocultivos, sin olvidar que muchos de ellos han tenido que ver con elementos por fuera de la ley que han tratado de aplicar su productividad en contra de las relaciones de la sociedad. Entonces usted ve que uno encuentra, por ejemplo, monocultivos de la palma de aceite con unas grandes extensiones, pero el territorio donde está, pues no necesariamente ha mejorado, a pesar de que tienen en su territorio ese proceso. Entonces yo diría que la academia, en primer lugar, está mejorando las formas de entender categorías y conceptos de esa perspectiva. Lo segundo es que es necesario socializarlo. Y la tercera es que a mí me parece muy curioso que un colombiano, ¿no?, usted y yo que somos de acá, que vivimos en este tejido social, concibamos que podamos ser mejor que el otro, cuando estadísticamente, en datos bonitos, no, si hablamos de más o menos que somos unas 50 millones de personas en Colombia, a datos de hoy, 22 millones viven en pobreza extrema. Sí. Pobreza monetaria, digo, es decir, que no llegan ni siquiera a los 330.000 pesos al mes, y que más o menos unos 7 millones de personas viven en pobreza extrema, es decir, que 30 millones de personas de nosotros vivimos en pobreza. O sea, entonces... o sea, no somos clase media. No, es que la clase media es un discurso. Es un discurso. A mí me parece muy bonito que lo diga el DANES, aunque es importante para ellos, para los impuestos, ahí sí somos clase media. Pero si usted ve una clase media en la que solamente vivimos de un salario y donde el salario cada vez es más reducido, pues yo lo veo bastante complicado. Pero sí es necesario eso. Es decir, uno es superar la dicotomía urbano-rural. Ese es un proceso. Dos, el Estado a través de estas entidades generan unas pautas en las cuales puede hacer que los actores sociales llamados campesinos, que es una categoría bastante amplia, puedan mirar qué potencialidades tiene su territorio. Y una tercera es que es necesario visibilizarlos, y ahí también está el discurso, ¿no? Porque no podemos solamente reducir que el pobre campesino es pobre, disculpe la redundancia, porque él es igual a mí en el sentido de que somos pobres. La diferencia es que yo vivo aquí pagando agua, luz y demás, y ellos están tratando de beber su agua. Entonces, yo diría que falta mucho, pero que estamos haciendo algo, porque es que no podemos también caer en ellos son los buenos y los malos. Esto siempre lo repito porque me aburre muchísimo esa dicotomía. El Estado es lo peor, ¿cierto? Ahí estamos demostrando que no, que hay partes del Estado que están generando conciencia o que están construyendo. La academia no está haciendo nada, estamos mostrando que sí lo estamos. Y además, te doy un ejemplo tácito. Este año nos reunimos, unidad administrativa, vicerrector de investigación de la Agustiniana, secretario, ¿cómo se llama? ¿Secretario de Planación era eso? Sí. Secretario de Planación, gremios en Aracataca.
para poder gestionar desde el territorio economía solidaria. Es decir, sí se están generando contactos, pero claramente estos son pinitos. Pero se están generando. Haciendo... El artículo de análisis bibliométrico ya está publicado. Sí, señor. Entonces, si Henry nos está escuchando, por favor, si puede adjuntarnos en el enlace de nuestro chat, el enlace del análisis bibliométrico, que yo lo voy a buscar después, pero para nuestros televidentes, el profesor Andrés Castiblanco nos saluda, en común Andrés Castiblanco, que ha estado también compartiendo con Dustin. Un saludo a los panelistas, un tema clave en el marco de esta coyuntura. Un abrazo nos envía. Y no sé si ya tenemos en la síntesis de clase abierta. ¿Ya la tenemos? Listo. ¿Ya seguimos? Bueno, pues vamos a seguir para ir concluyendo, ir cerrando nuestra clase. Importante lo que ha hecho Dustin de ir soltando estos imaginarios entre lo rural y lo urbano. Creo que el informe de Naciones Unidas de 2011 empezó a generar ese camino en que pues somos más rurales de lo que creemos y más urbanos también en muchas zonas de lo que creemos, romper el imaginario también del campesino allá y el campesino pobre y el de la ciudad que pertenece. El ignorante, ¿no? Ignorante, no, aquí yo soy pilo porque vivo en la ciudad, pero él no, él está allá en sus costumbres, ¿no? Aquí asumimos de manera catártica que somos pobres, entonces y que no, ahorita por ejemplo yo voy para la tercera dosis, que es la declaración de renta, entonces pobre soy. Y también romper ese imaginario de que en el Estado no pasa nada y que en la sociedad pasa todo. Yo creo que hay matices y hay que irlos conjugando. Bien, esa es una de las síntesis que nos llevamos. Ya tenemos la síntesis de clase abierta. Bueno, vamos a hacer entonces la última pregunta para concluir nuestra sesión del día de hoy. Eider, ¿qué sigue en la política pública o qué tienen proyectado ustedes ahorita en este cambio de gobierno para precisamente garantizar la política de Estado? ¿Qué han estado pensando para crecer en este tema? Mira, hace 40 años no se actualizaba la política pública de economía solidaria en Colombia. Lo hicimos y esperamos que en los próximos días desde el gobierno nacional se expida el documento COMPES de desarrollo de economía solidaria en Colombia. Muy importante eso. Primer punto. Sí. Con un horizonte a 5 años, lo cual quiere decir que el siguiente gobierno está obligado la tarea de ejecutar. Bien. 2. Ley de compras públicas locales, circuitos cortos de comercialización. Sí. Hay ley de la República. Todos los funcionarios, todas las entidades públicas y de economía mixta que compren, comercialicen o suministren alimentos tienen la obligación de destinar mínimo el 30% de esa compra a la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Qué bien. Ley de la República. No es si quiere, no. Es obligación. Ya hay un decreto reglamentario, el decreto 248 de este año. Yo les voy dando estos datos para que vayan por ahí buscando. Claro, claro. Esa técnica nacional nos quedan de los datos públicas que busca eso, busca articular diferentes entidades. Te doy un dato, Jaime. El mercado de compras públicas en Colombia al año se estima en 3 billones de pesos. O sea, hay una oportunidad gigantesca de fortalecer la ruralidad y los ingresos del campo. 3. Ley de emprendimiento, como se conoce en Colombia, Ley 2069 de 2020, que atendió varias demandas históricas del sector, como la disminución del número de personas que se necesitan para la conformación de una cooperativa o de una asociación mutual. Amplía el objeto social de las mutuales. Las mutuales es un tipo de organización solidaria muy interesante que invito a todas y todos a que consulten, como todas las formas de organización solidaria, por supuesto. No voy a hablar en beneficio de una dejando a las otras, no. La ley de emprendimiento también permite presentar proyectos productivos para financiación con recursos de cooperación internacional que tengan la economía solidaria como base conceptual. También muy interesante. Y la ejecución de los planes nacionales sectoriales. Con este desarrollo, con esta actualización normativa, Colombia se ubica como líder regional en el fomento de la economía solidaria. Bien. Esa es una tarea. Pero no son buenas las noticias. COMPES, ley, planes sectoriales, que yo creo que es una experiencia que se debe emular en los demás sectores de manera
desafortunada no pasa eso en todos los sectores del Estado. Envidio de manera sana lo que pasa con organizaciones solidarias. Ojalá que en algún momento sectores como las TICs puedan tener ese tipo de escenarios en donde no se piense desde el egoísmo y desde dejar un lugar en la historia, sino en generar políticas en donde las instituciones se quedan y las personas pasan. Dustin, pues aquí ya ella nos dejó con la tarea de ley, COMPES, planes sectoriales. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestro rol? A ver, ¿qué tenemos que hacer? Dígame qué tenemos que hacer para articularnos a todo esto. Es que cumplir los convenios. Sí, por ejemplo. No, yo creo que la academia como mediadora, ¿no? Y más que estamos hablando de la época de ¿cómo es? El estado de conocimiento, la ciencia del conocimiento. ¿Cómo es que se volvió esa palabra? La revolución la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento, pues, sí, es un actor relevante, porque es que no solamente puede quedarse el Estado, pues lo repito, es necesario también la academia, porque nosotros debatimos, criticamos y generamos productos, no solamente me refiero a publicaciones o conferencias y demás, sino en hacer un nuevo colombiano, que si tú te das cuenta, la paz que se firmó y la Constitución del 91 son unos grandes constructores de una nueva sociedad. Que sí, hay muchas cosas negativas, no lo podemos negar. Por ejemplo, en la economía solidaria, si tú comienzas a ver las estadísticas, la gran mayoría de las cooperativas que hay tienen que ver con el sistema financiero. Y pues yo discrepo mucho que el sistema financiero ayude a la productividad, dado los resultados que damos. Sin embargo, también tenemos que generar esas sinergias y no solamente quedarnos con el mismo discurso, porque es que eso es lo más fácil. Desde la pedagogía crítica, decir todo está mal es muy fácil, pero ¿usted qué está haciendo por eso? Entonces la academia tiene que robustecerse y lo estamos haciendo. Esto es una prueba contundente que unas personas con una amistad de muchísimos años, ¿cierto?, podemos generar unos espacios como estos en los cuales podamos hablar, dialogar, de construir y construir conocimiento. Y la economía solidaria es un enfoque que nos puede ayudar. No es la panacea, no es la verdad absoluta, pero sí es otra forma en que podemos construir país. No me estoy refiriendo ni a nacionalismo ni a patriotismo. Esas categorías del siglo XIX hay que superarlas. País me refiero es que yo pueda vivir con el otro, no eliminarlo como hemos jugado aquí en Colombia. Que el que no está de acuerdo conmigo busco la manera de que su discurso sea obliterado. No, hay otros caminos. La solidaridad es un camino, pero no solidaridad desde que yo soy bueno y malo, no, sino la empatía. Y eso no es cualquier cosa y tenemos que construirla, y para eso estamos los profesores en la universidad. Exacto, que se trata precisamente de, hoy la economía solidaria y lo que intenta hacer las clases abiertas, demostrar caminos. Exacto. Que hay muchos. Sí, hay muchos caminos, a veces nos vamos solo por uno. Sí. Y cuando todos nos vamos solo por un camino, pues es donde empiezan las frustraciones, porque no todos cabemos, como dice la canción, no hay cama para tanta gente. Exacto. Entonces creo que lo que se está haciendo desde economía solidaria, yo soy docente de una materia muy bonita que se llama servicios públicos, que antes pues la veía de manera extraña, pero he aprendido mucho precisamente porque desde los servicios públicos se ha generado una política muy interesante en Colombia, y es que los servicios públicos son un derecho fundamental, y ese derecho fundamental y la estrategia para prestarlo ha generado unas prácticas dentro del Estado que yo veo que han sido positivas, claro, con la tendencia a mejorar. Yo considero que si nosotros dejamos solo al Estado, es la oportunidad primero para que se den prácticas de corrupción, sí, pero también para desanimar a los funcionarios públicos que están ahí, que nosotros tenemos también que ir a ellos, contribuir, ver qué es lo que hay que hacer, como te está haciendo la pregunta, y en verdad valoro que ustedes hagan este ejercicio a diario, porque los veo a diario moverse con artículos, con ponencias, con conferencias, con distintos espacios grandes, pequeños, y hoy venir a la clase abierta a dar estas opiniones que en el canal de YouTube, como hemos empezado a ver, y ya se los había dicho, empieza a ser una fuente de consulta y la gente se interesa por explorar. Cada 8 días la gente sale con una idea, ¿sí? Hoy sale la gente con la idea de que la economía solidaria está generando unos caminos diversos, susceptibles a la crítica, y si vienen las críticas, pues bienvenido sea, porque eso quiere decir que están siendo escuchados. Ya tenemos la síntesis de la clase abierta para ir cerrando. Bueno, hoy no hemos tenido ningún dislike, quiere decir que cuando tienen dislike es que el programa se está escuchando, eso me preocupa. Vamos a ver. No, bien, vamos entonces con la síntesis de clase abierta, la proyectamos, ¿sí? Entonces nuestra
primera síntesis nos dice: la economía solidaria, ¿cuál es el fin? No es el lucro, sino el desarrollo del ser humano. Con el otro podemos construir, cooperar y fortalecer el tejido social. Idea clave 1 que nos deja nuestra clase abierta. La idea 2, la educación solidaria. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad civil y todos los actores que la integran deben contar con espacios de ¿qué? De formación y sensibilización sobre la economía solidaria y su aporte al desarrollo de los territorios. Y nuestra idea final, ¿cómo funciona la economía solidaria? En donde es importante preguntarnos qué tiene el territorio, cómo puede potenciarse y cómo la economía solidaria parte del análisis de los contextos para poder actuar de forma pertinente. Entonces, este es el resumen o la síntesis de nuestra clase abierta, que la hace una de nuestras colaboradoras, Valentina Romero, que siempre está ahí saludándolos a ustedes en línea y estando pendiente de sus preguntas y de sus opiniones. Aquí quería saludar, finalmente había una opinión de Braulio, sino que no quiero ser injusto, Braulio Vázquez dice: en España hay un modelo, digámoslo, Marinaleda, el modelo de común por el proceso de paz. ¿Es el mismo de Marinaleda? Hace una pregunta. En España hay un modelo en un municipio, digámoslo, Marinaleda. ¿El modelo ecocomún por el proceso de paz es el mismo de Marinaleda? Te están preguntando, es decir, que si se aplicaría de la misma manera. Entiendo que es la dirección de la pregunta. No lo sé, porque no conozco el ejercicio de España. Conozco el Grupo Mondragón de España, que es un grupo basado en economía solidaria muy importante y muy representativo, pero sí sé que Ecomún es la forma asociativa solidaria creada para la población reincorporada en el marco del Acuerdo Final de Paz, y la unidad colaboró con Ecomún en la estructuración, en la creación de la organización, y estamos ahí apoyando el proceso. Con la Agencia de Reincorporación y Normalización, que es una agencia pública encargada del cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Final de Paz, trabajamos muy de la mano, muy articulados en beneficio de la población reincorporada, para que, con base en la economía solidaria, tengan la oportunidad de formular proyectos productivos. Muchas gracias, Eider. Y nos dice finalmente el profesor Andrés que es clave la articulación de la academia con los territorios, dándole aquí la razón a Dustin. Hay que hacer comunidades, y muchas gracias por invitar a estas ideas y a este diálogo, desde el cual también desde la Universidad Distrital vamos a comprometernos mucho más para poder precisamente articularnos a los territorios. Tenemos una línea de territorio, la vamos a potenciar desde la maestría en investigación social interdisciplinaria. Sé que hay estudiantes que van a estar interesados en este ejercicio, y desde aquí, como promesa de político, estamos en campaña, me comprometo a meterle la ficha al tema de economías solidarias, porque salí emocionado, obviamente para que otras personas con más conocimiento lo ejecuten, y solo seré, como ustedes lo han dicho, un mediador. Eider, Dustin, otra de la mano. Eider, le dije a Dustin que lo esperaban en otra clase abierta, le cumplí. A ti también te esperaré en otra clase abierta, cuando vengan también los momentos de campaña y podamos dialogar y preguntarle a los candidatos y comprometerlos a que estos temas no se los van a pasar por la faja, y que vamos a mantener los procesos, porque es que se cortan por la inmediatez de los resultados. Entonces, claro, muchas gracias a ustedes. Un mensaje final. Muchas gracias. Qué bonito estos espacios, y espero que hayan aprendido un poquito más. Un poquito más. Muchas gracias, y bueno, ojalá queden con la curiosidad de investigar, buscar más información sobre lo que dialogamos. Bueno, hemos llegado al final de clase abierta. Agradecemos a nuestro equipo de producción, a Junger, a Marta y a Lisette por estar detrás de cámaras y hacer que este producto salga cada 8 días mejor, y con un homenaje a ustedes, que son los que sacan este tiempo de 7 a 8 para observarnos. De hoy en 8 días, otro tema de coyuntura, de historia, de la mano de expertos y expertas. Hasta pronto.